Hola, mi nombre es Carlos Barreto, soy estudiante del programa Profesionalización en Teología para Pastores de la Unisimes en el semestre número 2. Y en la materia de electiva de profundización Nuevo Testamento, quiero hacer este video con base en una lectura de este libro, Introducción al Nuevo Testamento, de Carson y Douglas en su capítulo número 7, que nos habla de las cartas del Nuevo Testamento. ¿Cómo ha cambiado mi manera de pensar esta lectura? Cuando yo leía las cartas del Nuevo Testamento, aunque sabía que el título decía epístola de Juan, epístola de Pablo, epístola de Pedro, eh, siempre pasaba inadvertido el tema de ver en ellas un género literario muy al estilo grecorromano, pero que se convertía en un método eficaz de inmediatez personal y una manera muy importante de pastorear un rebaño desde la distancia. Siempre me imaginaba que aquellos escritores bíblicos tomaban una hoja y escribían un mensaje, pero va mucho más allá de eso. No sabía, esto nos lo enseña Carson y Douglas, que habían personas, aparte de los autores, que estaban detrás de todo este proceso de reacción. Personas que se conocen como amanuenses o escribas y que ayudaban en todo este proceso. Nunca me interesé tampoco por saber de qué manera se recopilaron todos estos escritos y mucho menos sabía que había una gran influencia de la literatura y la cultura de la época para ese proceso de escritura. La lectura de Carson y Douglas nos muestran cómo posiblemente se dio todo este proceso. ¿Qué aporte hace esta lectura a la teología? La lectura nos habla de ese recurso epistolar que fue una manera muy especial en la que Dios intervino en la iglesia de ese primer siglo y obviamente en la iglesia de todos los tiempos. Así como el trabajo que hicieron esos primeros siervos de Dios para direccionar la iglesia de su época. Hoy nosotros leemos esas cartas y así como aprendieron los oyentes originales, lo hacemos nosotros hoy. La lectura de Carson y Douglas nos permite conocer el valor de este género literario en el Nuevo Testamento y nos permite entender que la iglesia de hoy necesita aprender de lo que está escrito en cada una de esas cartas. Carson y Douglas nos enseñan cómo se dio todo este proceso para llegar a lo que hoy nosotros conocemos como los libros del Nuevo Testamento y que en su mayoría son cartas. La lectura nos abre un panorama para poder comprender el trasfondo que hay detrás de cada epístola del Nuevo Testamento y su riqueza teológica. ¿Recomendaría la lectura? ¿Por qué sí o por qué no? Yo personalmente la recomendaría. ¿Por qué? Porque Carson y Douglas nos permiten en este tiempo, cuando muchos buscan desvirtuar la palabra de Dios y restarle importancia a las cartas del Nuevo Testamento, esta lectura nos ayuda a redescubrir la autenticidad de los escritos, la vigencia que tiene cada uno de esos escritos, su valor, y afirmar que cada carta del Nuevo Testamento es palabra de Dios. Tienen la categoría de ser sagradas escrituras. Y evidentemente estas cartas fueron bien escogidas pese a todos los escritos que habían en su tiempo para estar en el canon sagrado de la Biblia. Había muchos escritos pseudoepígrafos, muchos escritos apócrifos,
pero se escogieron los que realmente deberían estar en el canon sagrado de las Escrituras. ¿Por qué más recomendaría yo esta lectura? Porque es importante conocer un poco acerca de esa historia de redacción. A veces nos interesamos muy poco en ese proceso. Simplemente leemos la Biblia y pasamos por encima de los pasajes y de pronto hasta nos las aprendemos de memoria, pero no sabemos qué ha sucedido para poder llegar a ese pasaje que tal vez cuando lo leemos, y muy seguramente es así, transforma nuestra vida. Qué importante lo que Carson y Douglas nos están enseñando en el capítulo 7 de su libro acerca de las cartas del Nuevo Testamento. Dios les bendiga. Muchas gracias.